El otro tema, perdón, que quiero que hablemos esta semana es de sistema de experimentos aleatorios o experimentos aleatorizados, sí, tal vez sería la traducción. ¿M? ¿De qué se trata esto? Supongamos que nosotros tenemos una persona que empieza a tener síntomas de alguna enfermedad, puede ser síntomas gripales, ¿no? Empieza a toser un poco, empieza a tener algo de fiebre, tal vez, ¿sí? Bueno, a esta persona básicamente podemos hacer dos cosas, ¿no? Hay un remedio que le podemos dar, ¿sí? Podemos elegir no dárselo y en ese caso, bueno, probablemente observemos que el estado de salud de la persona, digamos, digamos, termine siendo un estado gripal, justamente, ¿sí? Es decir, empeore su salud o bien tarde más en curarse. ¿M? Ahora, si le proveemos este remedio, si esta píldora, por ejemplo, que lo puede ayudar a curarse, si un antibiótico podría ser, bueno, probablemente la persona se cure o bien se cure más rápidamente que si no tomara la medicación. Em, Estas dos situaciones que hemos planteado, sí, en realidad, bueno, el hecho de que la persona se cure o que no se cure, o que se cure en tiempo y forma o tarde más en curarse, ¿sí? Constituyen la variable de respuesta, ¿sí? De un tratamiento potencial, ¿sí? Que es tomar la medicación o no tomarla, básicamente. Em, Ahora, fíjense que para este individuo, que digamos al que podemos elegir darle la medicación o no darle la medicación, siempre uno de los dos escenarios va a ser un contrafáctico, ¿sí? Va a haber un escenario que en realidad no vamos a observar, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un ejemplo hipotético, digamos, ¿no? Pero en realidad si le damos la píldora, bueno, probablemente se cure en tiempo y forma, o tal vez no, sí, en algún caso, pero digo, tal vez se cure en tiempo y forma, pero la que hubiera pasado si no le hubiéramos dado la píldora no lo vamos a poder observar. Y viceversa, bueno, también, ¿no? O sea, si no le damos la píldora, no vamos a saber qué hubiera pasado si le hubiéramos dado la píldora, si a ese individuo en ese momento del tiempo. La diferencia entre estas dos situaciones hipotéticas, es lo que se conoce como el efecto causal del tratamiento, ¿sí? Que es, bueno, qué efecto hubiera tenido, ¿sí? Si lo hubiéramos podido medir el tratamiento, es decir, en este caso tomar la píldora ante la eventualidad de tener algunos síntomas gripales, digamos, para poner un ejemplo puntual, sobre la salud del individuo, sobre el proceso de curación del individuo, ¿sí? Ok. Ahora, en general en estadística justamente no vamos a ver el resultado en un individuo, ¿sí? Sino que vamos a trabajar con un grupo de individuos, ¿sí? En principio una población vamos a querer observar, de la cual vamos a obtener una muestra, y esa muestra lo que vamos a hacer es dividirla aleatoriamente en dos grupos. Por un lado, aleatoriamente vamos a asignarle a un grupo el tratamiento, es decir, le vamos a dar una píldora, ¿sí? Y vamos a observar el resultado. Que en este caso, como estamos trabajando con varios individuos, vamos a observar el resultado promedio, es decir, el valor esperado de la variable objetivo, es decir, el se cura o no se cura, ¿sí? Si le dimos la píldora. Otro grupo aleatorio va a ser lo que se conoce como grupo de control, ¿sí? Va a ser un grupo al que no le damos la píldora o bien, o sea, no le damos el tratamiento o bien le damos un placebo, por ejemplo, ¿sí? Lo que se denomina un placebo, es una píldora que no tiene ningún efecto. Y vamos a también observar el resultado, ¿sí? Ahora de vuelta en términos de valor esperado, ¿no? O sea, vamos a ver, digamos, cuál es el valor esperado de la variable objetivo cuando estos individuos elegidos aleatoriamente, no reciben el tratamiento. Esta es ahora la variable objetivo, si la variable, o sea, digamos, la variable respuesta es sí, pero bueno, finalmente lo que vamos a observar o vamos a medir es el valor esperado, ¿no? Que estamos trabajando con varios individuos, ¿sí? Y va a ser digamos, el valor esperado, ¿sí? De las personas
digamos, que reciben el tratamiento y el valor esperado de las personas que no reciben el tratamiento, ¿sí? Pero la variable de respuesta va a ser I, ¿sí? Si la persona se curó o no se curó, en este ejemplo que estábamos dando. En este ejemplo es una variable dicotómica, pero bueno, podría no ser una variable dicotómica, sí, en algún otro ejemplo. La diferencia entre estos dos valores esperados es lo que se conoce como efecto causal promedio. ¿M? Y es lo que vamos a querer estimar, ¿sí? Con este experimento aleatorio, ¿sí? Que estamos proponiendo, ¿sí? En el cual asignamos aleatoriamente el tratamiento a unos individuos y a otros no. ¿M? El efecto causal promedio, se va a poder estimar apropiadamente siempre que se haya utilizado un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Tanto en la selección de la muestra, aunque vamos a trabajar, ¿sí? La selección de la muestra que extraemos de la población, como en la asignación del grupo tratamiento y grupo control, ¿sí? ¿Mm? En ambas instancias se tiene que cumplir la asignación aleatoria o el muestreo aleatorio, ¿sí? Si esto se cumple, entonces el efecto causal promedio se puede expresar, digamos, como lo dijimos recién, ¿sí? Va a ser el valor esperado de I cuando X es igual a 1, o sea, cuando las personas reciben el tratamiento, menos el valor esperado de I cuando las personas no reciben el tratamiento. ¿M? Y este cálculo va a ser análogo, ¿sí? Nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Computar estos dos valores esperados, que estimar la siguiente regresión. ¿Sí? La regresión de I en X. ¿Sí? Y es la variable objetivo que queremos medir, por ejemplo, se curó o no se curó el individuo, si después de tantos días de tratamiento, por ejemplo, después de tantos días de registrar síntomas, y X va a ser recibió o no recibió el tratamiento. Si uno recibió el tratamiento, cero no recibió. Entonces el coeficiente beta 1 de esta regresión va a ser igual justamente a esta diferencia entre los valores esperados, es decir, a lo que definimos previamente como el efecto causal promedio. Y a este estimador del efecto causa promedio se lo suele conocer como estimador de las diferencias, ¿sí? Porque básicamente surge de diferenciar, fíjense, los valores esperados, ¿sí? Digamos, de las personas que reciben el tratamiento y de las que no lo reciben. Obviamente, en ciertas circunstancias se puede mejorar la eficiencia o la precisión de la estimación, incluyendo variables de control que sean pertinentes, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? En esta regresión que mostramos ahora, que lo que antes era X el tratamiento, ahora es, pongámosle X1, ¿sí? Podría ser cualquiera de estas variables explicativas, pero pongámosle que es X1, y desde X2 hasta XK son variables de control que nos parece pertinentes incluir en la regresión, ¿sí? ¿Mm? Bueno, esto se puede hacer, ¿sí? Si hay variables de control que consideramos justamente que tienen un efecto relevante sobre el resultado del experimento, ¿sí? La variable que queremos medir, bueno, se pueden incluir. Obviamente se tiene que cumplir que la covarianza de todas las variables explicativas, de las K variables explicativas, inclusive la del tratamiento, ¿sí? Estén incorrelacionadas con el término de error. Obviamente, la variable que mide la asignación del tratamiento, si es asignada de manera aleatoria, va a estar incorrelacionada con el término de error, ¿sí? Se va a cumplir eso. Por eso es que la asignación tiene que ser aleatoria. Las variables de control también van a tener que estar incorrelacionadas con el término de error, porque recuerden que si hay alguna endogeneidad en alguna de las variables explicativas del modelo de regresión, básicamente todos los estimadores en principio van a ser sesgados, ¿sí? De todos los parámetros. Si no, bueno, si no ocurriera esto, justamente pasa lo que decimos, ¿no? Beta 1 va a ser, la estimación, perdón, de beta 1 va a ser sesgada e inconsistente, ¿sí? Por incumplimiento de lo que nosotros vimos como el supuesto 2 del modelo de regresión, que es el supuesto de exogeneidad de las variables explicativas. En particular, las variables x2 hasta xk no deben incluir de alguna manera los resultados o efectos del experimento, ¿sí? No deben incluir eso. Eh, y obviamente también se pueden incluir dentro de estas, entre comillas, variables de control, alguna variable que nos sirva para medir interacciones entre la variable de tratamiento y controles, ¿sí? Por ejemplo, a veces se puede incluir como variable de control el género de las personas, ¿sí? El género, si es hombre o mujer.
y después incluir una interacción, si supongo que XK es el género, ¿sí? Incluir una interacción de X1, ¿sí? Que es la variable que indica la asignación del tratamiento, con XK, ¿sí? Nos permite medir, bueno, efectos diferenciales, ¿sí? De el tratamiento, ¿sí? Asociados a esta variable XK. Si XK es el género, bueno, podemos medir efectos diferenciales del tratamiento sobre mujeres respecto a los efectos que tienen los hombres, por ejemplo, ¿no? Si XK toma valor 1 cuando los individuos son mujeres. ¿M? Y además tengan en cuenta que en aquellos casos en que haya algún tipo de selección muestral relacionado con una variable de control, la inclusión de esa variable de control puede servir para corregir problemas derivados de esa selección muestral. Si recuerden que la selección muestral, lo hablamos hace algunos videos, puede llevar a un sesgo en la estimación, ¿sí? Digamos, del efecto digamos, que nos interesa estimar. ¿M? En este caso, el efecto del tratamiento. Bueno, la inclusión de una variable que esté justamente asociada a este sesgo de selección muestral, ¿sí? Puede ayudar a corregir ese problema de sesgo, ¿sí? Obviamente la inclusión como variable de control, ¿sí? No es lo que nos va a interesar estimar, sino que la vamos a incluir para controlar ese efecto, ¿sí? De selección muestral. ¿M? Entonces, obviamente este es un punto relevante a tener en cuenta. ¿M? Bueno, con esto concluimos una introducción a experimentos aleatorios, o aleatorizados. En el siguiente video vamos a hablar, en los siguientes videos creo, vamos a hablar de algunas amenazas, ¿sí? A la validez interna y externa de estos experimentos.